Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestra invitada a esta hora, Isabel Vargas, ella es la presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Muchas gracias, Isabel, por acompañarnos. Iniciamos el tema. Para el inicio del año 21-22, alrededor de 2 millones de alumnos del régimen Sierra Amazonía se matricularon en entidades fiscales y particulares de esas regiones. De esos 2 millones, 120,000 estudiantes y 12,000 profesores de más de 1,650 establecimientos educativos han podido regresar a clases presenciales el 1 de septiembre. ¿En qué condiciones lo han hecho, Isabel? Bienvenida una vez más a nuestro programa. Muchísimas gracias, Wilman, y un saludo a todos que están atrás de la pantalla, un saludo enorme, un abrazo a nuestros hermanos que están en el Ecuador y también a los que están fuera. Bueno, pues el año lectivo 2021-2022 inició luego de que la Corte Constitucional finalmente declarara a las reformas a la ley constitucionales, eso fue el 12 de agosto, es decir, que los plazos de esta normativa, muchos plazos ya estaban vencidos, como por ejemplo el plan de nivelación pedagógica, el plan de reinserción escolar, que lamentablemente no ha sido aplicado para este inicio del año escolar, que debía haberlo hecho. Y con las cifras que usted nos dice, esa es la realidad, son 120,000 estudiantes que regresan a la presencialidad, pero estos establecimientos que fueron autorizados en su mayoría son establecimientos particulares, privados. Sin embargo, en la educación fiscal es un porcentaje mucho menor, y esto significa que deben tener aprobado el plan institucional de continuación educativa. Pero, ¿qué dice ese plan? Ese plan, luego de hacer el diagnóstico, el análisis, deja bajo la responsabilidad del mantenimiento de la infraestructura, de implementar medidas de bioseguridad, de bioprotección, a los docentes, a la autoridad del plantel y a los padres de familia. Por eso preguntaba, Isabel, ¿en qué condiciones han retornado? Entonces, ¿qué significa esto? Que estas tres instancias tienen que dar cuota para abrir las instituciones educativas. Por eso es que en el sector fiscal... Contribución económica. Una contribución económica para poder pues darle ese mantenimiento. Y en la mayoría de los planteles, pues ese plan no ha sido aceptado por estas tres instancias que componemos la comunidad educativa. Hay que considerar, Isabel, también de que los planteles educativos virtualmente estaban abandonados durante toda la etapa de la pandemia. Toda la etapa de la pandemia. Anteriormente, en el tiempo del correísmo, se suspendió al conserje residente y pues se implementó las partes, el trabajo, el contrato, digamos, con empresas de servicio de guardianía. Y entonces este servicio fue quitado de las instituciones educativas, de las grandes, porque las pequeñas nunca han tenido nunca se envió a los guardias de seguridad. Y entonces durante la pandemia llegaron los amigos de la OGEN y desmantelaron las instituciones, y también el hecho de que más de un año, son ya casi 2 años lectivos que estamos fuera de las instituciones educativas, el mantenimiento de por sí pues lo ha deteriorado a la mayoría de las instituciones educativas. Es así que yo les recuerdo que para el año lectivo de la costa, para iniciar el año lectivo de la costa, a pesar de que estaban aprobados este plan institucional, sin embargo no se abrieron. ¿Por qué razón? ¿Por qué no lo hicieron? Porque el padre de familia se vio coercionado a firmar este plan, pero el momento de aportarle esa cuota no tenía de dónde. Y entonces, ¿cómo
¿cómo puede un padre de familia que no tiene para comer aportarle, apostar o entregar una cuota cuando está prohibido inclusive por De la acuerdo. propia ley orgánica de Y educación? Y entonces esa es súmele la otro razón. elemento, Isabel, súmele otro elemento, que es el hecho de que los diferentes actores del mundo académico no se han reunido para dialogar, para relatar experiencias, para comentar dificultades, para identificar aprendizajes sobre cómo fue educar en tiempos de pandemia. Ese diálogo previo tampoco ha existido y No, con un plan sanitario se abren las aulas con las consideraciones que usted lo ha señalado, Isabel. y además de eso, pues este es en el aspecto físico de las instituciones educativas, pero nosotros también estamos exigiendo, y por eso fue la huelga de hambre, justamente porque esta ley, esta reforma recoge lo que estamos viviendo en la actualidad. Reformas que hay que hacerle a la educación porque antes de la pandemia la educación fue declarada en emergencia. Durante la pandemia se develó toda la falta, la falencia y además de eso también todo lo que debemos implementar ahora que estamos, seguimos en pandemia, pero cuando ya tengamos que ir a la presencialidad, hay que hacer cambios, no podemos seguir con la misma ley. Y entonces, pues, hemos logrado que se declare constitucional, pero ahora la lucha es porque se ejecute. Y bien lo dice usted, ¿no es cierto? No solamente hay que ver la parte de la infraestructura, sino el diagnóstico. Claro. No hay un diagnóstico y esta ley prevé y le dice al Ministerio de Educación que hagamos un plan de nivelación pedagógica, pero para que haya esta nivelación pedagógica tiene que haber pues un diagnóstico, ¿no es cierto? El plan de reinserción escolar. Anteriormente, antes de la pandemia, había alrededor de unos 200,000 estudiantes con necesidades educativas asociadas o no a la discapacidad. Esta cifra va en aumento. Hay muchos niños que están huérfanos, muchos niños que han sufrido de la violencia intrafamiliar. Son más de 3,000 niñas madres que han parido en medio de esta pandemia, niñas de 10 a 14 años, en la mayoría son productos de violación, productos del incesto, la desnutrición. En la ciudad, de cada 4 niños, 1 sufre de desnutrición y en la población indígena, de cada 2 niños, 1 sufre de desnutrición. Ahora y entonces esta es una realidad que... Recordemos también, Isabel, que en los primeros días de la cuarentena, en escenario pandémico, hubo momentos de mucho estrés, desmotivación, poca claridad. Evidentemente, tampoco pudieron los maestros innovar y flexibilizar los procesos de aprendizaje en ese escenario pandémico. No había conectividad. Entonces, este tipo de cosas de evaluaciones no han existido. Por eso la necesidad de que se examine este apresuramiento que hubo por parte de las autoridades para abrir las aulas sin estas consideraciones. Y le agrego algo más, Isabel. Estamos seguros de que toda la comunidad de maestros y maestras del Ecuador acudieron a la vacunación. ¿Cuántos de ellos en este retorno a clases no han recibido la vacuna por distintas razones, inclusive por una decisión personal? ¿Tenemos esos datos? Por supuesto que hay esos datos que también tiene que ver con este regreso a las clases presenciales y nosotros decimos desde acá, sí, hay un 10% de los maestros que faltan todavía, no que faltan, sino que por voluntad propia a lo mejor no quisieron o no se han hecho vacunar por cuestiones religiosas, culturales, por miedos, por enfermedades, por cualquier circunstancia, pero sí hay un porcentaje pequeño de los maestros que aún no han recibido las 2 dosis de la vacuna contra el COVID. Pero nosotros lo que decimos es que la comunidad educativa no es solo el maestro, la comunidad educativa son los padres de familia, son los mismos estudiantes. Ahora se dice que ya mismo se inocula a los niños, a los adolescentes desde los 12 años. Sí. Esto también sí le va a dar tranquilidad al padre de familia, a la madre de familia, pero sí tenemos que ver en educación no solamente la forma,
sino también el fondo. O sea, ¿cómo es que vamos a partir, perdón, ahora con la educación? No podemos seguir con ese modelo estandarizado que teníamos antes, un modelo vertical, un modelo autoritario, en donde se imponía un solo libro para todos, y libros que no fueron construidos con la comunidad educativa. Y entonces ahora el enfoque del Departamento de Consejería Estudiantil cambia y nos ayuda a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjese que el 42% de los estudiantes en un estudio que se hizo tienen problemas emocionales, psicológicos. Unos no quieren salir a las clases presenciales, otros quieren huir de la casa también, salir de la casa. Entonces, hay esas situaciones. El 42% también, casi en el mismo porcentaje de los niños ahora tienen miopía por estar frente a la pantalla casi todo el tiempo. Y entonces, pues, es necesario este cambio que ya está, que ya en lo jurídico ya está, que ahora es político. ¿Y por qué digo político? Porque no hay voluntad política por parte de este gobierno para invertir en educación. Está ya la propuesta de los maestros, la propuesta de la comunidad educativa está y está ratificada por la Corte Constitucional. Pero ahora es necesario aplicarla con la inversión en educación. Si no se invierte en educación, no va a haber el desarrollo del país. No vamos, a lo mejor el desarrollo económico para esas 20 empresas que el SRI nos dice que ha ganado millonarias utilidades en medio de esta crisis. A lo mejor para ellos hay el desarrollo, pero si nosotros queremos el desarrollo para los 17 millones de ecuatorianos, tiene que invertirse en educación. No hay de otra. Finlandia nos da ese ejemplo. Finlandia, que es ícono en educación. Fíjense a los que nos están escuchando, y usted, Wilman, Finlandia no tiene educación privada. Toda la educación de Finlandia es pública. Entonces, y le invierten en el 12, 13, 14% del Producto Interno Bruto. Los maestros están organizados en un gremio sólido, no aquellos que nacen desde la patronal, sino aquellos gremios que tienen esa libertad, que tienen esa independencia de clases. Entonces, si no invertimos en educación, si no respetamos a los gremios que están en el grupo de la comunidad educativa, pues difícilmente vamos a salir nosotros del país, no solamente como persona, como individuo, sino el país difícilmente vamos a salir, vamos a desarrollarnos. Ahora Isabel, en principio, con este retorno a clases, ¿considera usted que es necesario revisar la forma en que se organizan las actividades al interior de las escuelas, algunas logísticas para el retorno, mejores coordinaciones con ministerios como el de salud, como el de la misma educación? ¿Qué opinión tiene usted? Por supuesto, y nosotros hemos dicho que hay que blindar a la escuela pública para que no sean focos de infección, y nosotros hemos dicho, incluso le hemos entregado al COE, al ingeniero Zapata, Juan Zapata, le hemos entregado una propuesta y nosotros le decíamos, hay que blindar, y creo que es necesario, obligatorio, que se retorne el médico escolar. Anteriormente había el médico en la institución educativa, es necesario que se vuelva, porque ya nuestra salud, nuestra vida no es la misma. Entonces es necesario hacer cambios, y cambios profundos en educación. Nosotros, por ejemplo, los estándares de calidad no pueden ser los mismos. Anteriormente, cada aula en bachillerato estaban con 35 estudiantes según el estándar, y la señora ministra, la exministra Montserrat Kramer, le aumentó a 40. No podemos seguir con ese estándar de calidad de 40, que en la realidad significaba 50, 60 estudiantes por aula. No se puede con en esas mismas circunstancias. Tenemos que ver que cada aula tenga 25 estudiantes. ¿Y eso qué significa? Que cada aula tenga 25 estudiantes. Significa que tienen que el sistema educativo fiscal necesitaría 70,000 docentes más. Ahora, y no les quieren regresar a los 8,000 docentes que fueron despedidos en la pandemia. Claro. Entonces, esto significa que no le están apostando a educación, que no quieren que los niños, los estudiantes de nuestro
pueblo, de los sectores populares, salgan adelante. No están cumpliendo con lo establecido ya en la ley. ¿Por qué fueron despedidos esos 8,000 maestros en tiempos de pandemia? Por el recorte del presupuesto. Recordarán que nos recortaron 900 millones de dólares y que unos programas se suspendieron, como por ejemplo la atención a la primera infancia, en donde alrededor de 800 maestros salieron, la suspensión del programa de educación del bachillerato intensivo, de la educación a los adultos, aquellos que dejaron de estudiar, y también los maestros no regresaron más bien dicho, no reemplazaron a los 8,000 maestros que se jubilaron. Entonces... O sea que son 16,000 aproximadamente maestros que por una y otra razón cesaron en sus actividades. Son más o menos 8,000. 8,000 que cesaron, más los 8,000 de los maestros jubilados. Claro. Ellos no, obviamente que ellos no vuelven, pero sino que como hubo un concurso, ¿no es cierto?, ingresaron maestros nuevos, pero les despidieron a aquellos que llegó el concurso y salió el maestro, pero lo que tenían que hacer es no despedirle, no desvincularle, sino enviarle a que reemplace a esa partida del maestro que salió, del maestro jubilado. Exacto. Y entonces eso no se hizo, y hay en la actualidad hay menos, alrededor de 7,000 maestros. Solamente esta parte de la ley la cumplieron a medias, son 900 maestros que han regresado, pero no nos dicen quiénes son, cuáles son los criterios, de qué establecimientos, sino que simplemente son 900 y ahí están. Entonces sí es necesario que haya una veeduría. ¿Qué impacto en la educación ha tenido la ausencia de estos 8,000 maestros? ¿Hay escuelas que no tienen maestros? ¿Cuál ha sido el impacto? Bueno, pues el impacto está ahí a la vista. Como usted dice, hay muchos estudiantes que tuvieron que juntar. Si antes había 30 estudiantes por aula, les juntaron y ya son 60 estudiantes por aula. Ese es el impacto de no tener un maestro con los estudiantes que se requiere, que la necesidad, que la pandemia nos obliga a tener, que es menos estudiantes. Tenemos bastantes estudiantes por aula. Y por otro lado también el hecho de que no hay herramientas telemáticas. De cada 10 niños, 8 no se pueden interactuar directamente con facilidad con el maestro. Y eso ha significado que alrededor de 560,000 estudiantes estén fuera del sistema educativo. Están fuera del sistema, sea que desertaron, se fueron a trabajar, no se conectan todos los días, y entonces hay falencias en la conexión. Son alrededor de 560,000 estudiantes, y eso es un porcentaje alto, es un número alto, y que necesitamos nosotros ese regreso a la presencialidad. Sí va a significar el regreso de esos estudiantes, pero ¿en qué forma es lo que regresamos a la presencialidad? Eso es lo que hay que ver, y debe ser en una forma digna, en una forma en que este sistema recoja todas las experiencias que hemos tenido anteriormente, y recoge y podamos darle otro enfoque a la educación y poder salir adelante. Isabel, entonces ustedes no se oponen al retorno a clases, ¿no es cierto? Lo que sí, de ninguna manera, de ninguna manera. Hacen recomendaciones como las que usted ha señalado. Por supuesto que sí. Es que la educación es netamente social, la educación es presencial, no se puede reemplazar, y lo hemos demostrado. No se puede reemplazar la pantalla con la educación en los niños. Fíjese, es la motricidad fina, la motricidad gruesa, los saltos, un sinnúmero de actividades, claro, de los estudiantes, la didáctica, la pedagogía, y entonces el interactuar, el saber. Ahora les cierran la pantalla, se daña el micrófono, y entonces realmente no hay una interacción. Y lo que ha habido ni siquiera es una educación virtual, lo que ha habido es una educación remota, nada más. Es decir, a través de una plataforma y impartir los conocimientos, pero eso no es educación. Isabel, usted
que 560,000 ecuatorianos y ecuatorianas no acceden a la educación elemental? Están fuera del sistema educativo, así es, son que por diferentes motivos han salido o no se conectan directamente con los maestros. Son alrededor de 560,000 estudiantes y esto es preocupante. Entonces, nosotros claro, hacemos las recomendaciones para el regreso a la presencialidad, recomendaciones que no solamente lo dicen los maestros, sino que lo dice la comunidad educativa y pues la razón no pide fuerza. 560,000 que estarían virtualmente condenados a quedarse en una instancia de analfabetismo o de ausencia de educación básica elemental. Así es, por eso es necesario, y no solamente los 560,000, hay un retroceso de más de un año en educación y se necesita nivelarles a los 4.500.000 estudiantes, que es la población estudiantil, de las cuales 3.500.000 pertenecen al sistema fiscal. Entonces es necesario pues que haya ese cambio, y ese cambio tiene que ver con inversión, porque si no hay inversión, la ley está ahí, pero cómo vamos a ejecutarlo, y eso condenamos al gobierno al gobierno de turno, condenamos porque envió una proforma del presupuesto prorrogado para el año 2021 con una disminución de $500 millones para educación, cuando la ley que fue ratificada por la Corte Constitucional dice que tiene que ser el mismo presupuesto con el que se inició en el año 2020. Sin embargo, pues haciendo gala de su autoritarismo, envía menos $500 millones. Por eso es que ahora a la Asamblea Nacional le corresponde observar pues esta cantidad de este rubro que ha enviado el presidente de la República, y que nosotros desde otro espacio vamos a exigir también que se cumpla con la educación, se invierte en educación. Nos dicen que no hay plata, pero nosotros decimos sí hay. Lo que pasa es que la plata está en manos de los corruptos, la plata está en manos de las grandes empresas que no le pagan los impuestos a nuestro país. Se nos llevan cada año $7.700 millones. Si el déficit fiscal es de 4.000 millones, imagínense si cobramos todos esos impuestos, pues va a haber más bien un superávit, ¿no es cierto? Y entonces aquí se trata de administrar, pero de administrar el país para los 17 millones de ecuatorianos. Es por eso que junto a la clase obrera, junto a los agricultores, a los campesinos, a los hombres y mujeres del campo, la ciudad, que son los padres de familia, que son los que tienen los hijos en escuela pública, es decir, esta comunidad educativa que quiere mejores condiciones de vida, vamos a estar juntos con incluso el movimiento indígena en el 15 de septiembre en las plazas y en las calles, exigiendo al gobierno que administre nuestro país, pero que administre en favor de los 17 millones de ecuatorianos. Isabel, si ya se han incorporado 1.533 instituciones educativas a las clases presenciales, ¿qué va a pasar con el resto? ¿Cómo se está manejando el tema pedagógico, la infraestructura, para que se cumpla con el aforo del 30% de estudiantes y las medidas de bioseguridad? Porque habrán instituciones públicas y privadas que quieren incorporarse a las clases presenciales y semipresenciales, en la Sierra y Amazonía me refiero, en este caso puntual. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo se van a incorporar? ¿Poco a poco o se quedaron para el próximo periodo educativo? No, se habla de un regreso progresivo a las clases presenciales, pero lo que no se habla es de este plan pedagógico, de esta nivelación, digamos, pedagógica, ni del cambio todavía del modelo del Departamento de Consejería Estudiantil, que ahora con su cambio de enfoque es un puntal importante dentro de la institución educativa, y entonces este regreso va a ser en las mismas condiciones de los que ya están en la presencialidad, es decir, cogieron las llaves y abrieron las puertas de las instituciones y no ha pasado nada. Entonces nosotros sí exigimos como maestros, exigimos que haya estos cambios profundos en educación para que nivelarnos de este tiempo que está atrasado en la cuestión ya de
académicos, ¿no es cierto? Y también el hecho de que pues se vaya incrementando el personal, el maestro, que se vaya incrementando los profesionales que son especializados para atender a los niños con necesidades educativas y poder nosotros pues decir que ahora sí hemos empezado a salir de esta crisis en la que la educación se encuentra. Desde parte del ministerio, la opción que han tenido es pedir caridad a la empresa privada al decir que apadrinen las escuelas. Lo que el gobierno, lo que el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Educación tienen que exigir a las empresas es que paguen los impuestos, no que apadrinen, sino que paguen los impuestos. Son 7.700 millones que se nos están llevando año a año, perjudicando la vida, la salud, el trabajo, la educación de los sectores populares. Fíjese ustedes, recordarán a los que nos están escuchando, sí, recordarán que el año anterior en la ley humanitaria se dejó fuera la contribución a las empresas. Se les dejó fuera. ¿Y quiénes contribuimos? Los maestros. Le entregamos $73 millones para la emergencia y ahora le estamos entregando 60 millones al año. Le hemos entregado los maestros, le hemos subsidiado al entregar nosotros nuestras herramientas telemáticas, al pagar el internet para poder tener esa conexión con los estudiantes. Entonces nosotros exigimos que nos hablan ahora de una reforma tributarias. Nosotros les decimos entonces que les cobren el 2% de las utilidades que les queda ya a los dueños de las empresas, que paguen un 2% para poder solventar, porque no es justo que envíen a los padres de familia, que envíen a los maestros a estar rogando a las empresas públicas que por favor apadrinen. Aquí se trata de una política pública para el Ecuador, para todos, y que sea el 2% de tal manera que todos sean beneficiados, porque si no, nos hablaba el otro de un doctor Ponce que apadrina en Nayón. ¿Y quién va a apadrinar entonces en Atucucho? ¿Quién va a apadrinar en Pizulí? Entonces aquí la educación es un derecho de todos, no un privilegio de unos pocos. Entonces, pues estos cuestionamientos nosotros hacemos a las autoridades. Nos han dicho que junto al cuestionamiento entreguemos propuestas. La propuesta está dada y quien no quiere cumplir ahora es este gobierno. Claro, es decir, se pide que se apadrine una escuela y también para el retorno a clases se pide una contribución económica de padres de familia para ese mismo objetivo. Realmente, como usted señala, está fuera de todo concepto de política estatal en favor de la educación, porque caemos en el concepto de caridad por la educación. Así es. Así es, ese concepto de caridad y la educación es una responsabilidad ineludible del Estado, del Estado. Entonces, pues, por ahí, pues, creo que hay que exigir los padres de familia, la comunidad educativa, saldremos este 15 de septiembre a exigir esas mejores condiciones que tiene que ver también con el trabajador, con el agrícola. Y dicen, pero ¿y qué tiene que ver la educación con los trabajadores? Mucho, tiene que ver mucho, porque si hay despidos, si los padres se están quedando sin trabajo, aumenta la violencia intrafamiliar, aumenta la desnutrición, y en esas condiciones el estudiante difícilmente el aprendizaje no es óptimo. Entonces, por eso tiene mucho que ver. Si no le pagan al agricultor el precio justo, ¿cómo comen también los hijos del campesino, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hay que ver todo el contexto y todos los daños colaterales que estas medidas del gobierno influyen en el niño y en el adolescente. Por eso, en unidad, saldremos a exigir mejores condiciones de vida. Isabel, muchas gracias por su gentileza con este programa. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo. La educación es un tema muy, muy amplio y estamos a las órdenes para ir solventando todas esas dudas e ir indicando todas las propuestas que desde el gremio tenemos. Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, en su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Hasta pronto, Isabel. Hasta luego. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad.
De lunes a viernes desde las 18:30 horas.